a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Un día más, el día de hoy vamos a continuar realizando el cuerpo y el gorrito de la ovejita. A los que no se suscriben, los invito a que se puedan suscribir y nos puedan también seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Yaori Detalles a Crochet y en Instagram nos encontramos como Amigurumis Yaori. En este momento vamos a dar inicio. Recuerden que el cuerpo y la cabeza se va, el cuerpo y el gorrito se va a tejer con el crochet número 3. En este momento, para que se pueda diferenciar el punto del color blanco, porque anteriormente les he grabado con el color blanco y parece que no nos ayuda muy bien porque no se deja ver muy bien, no se entiende. Entonces el día de hoy he decidido poder grabar con el color rosa. Espero que les guste mucho. En este momento vamos a dar inicio y lo realizamos, damos inicio con el cuerpo. Les recuerdo, mis amigos bellos, que en mi país, en Perú, yo estoy utilizando la lana de la marca Silvia Guaguita, y también en la parte superior me dice qué número de crochet voy a utilizar. Es el número 3. Ustedes en sus países pueden elegir la lana o el hilo que ustedes deseen. Bien, en este momento yo voy a iniciar e iniciamos de la siguiente manera. Hacemos un anillo mágico de 6 medios puntos. Ustedes ya saben realizar. Lo realizamos de 6 medios puntos. Bien, ahí vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos, cerramos y unimos. De esta forma unimos. Ahora, hay un detalle muy importante. Yo en el gorrito y en el cuerpo voy a utilizar un punto que es llamado punto piña o punto burbuja, como ustedes deseen llamarlo. Yo en este momento, para que ustedes no se confundan y quede claro, yo les voy a hablar con punto burbuja, ¿sí? Entonces, en la primero hemos iniciado con un anillo mágico. Ahora vamos a iniciar con la primera piña. En toda esta vuelta, la segunda vuelta nos tiene que dar 6 piñas. Entonces vamos a realizar nuestra primera piña. Iniciamos. Muy bien, vamos a dar inicio con punto alto. Entonces, en el mismo punto que hemos cerrado, entonces en ese mismo punto vamos a hacer una piña. Así cogemos y en el mismo punto, ya saben. Recuerden que vamos a hacer 4 puntos medios altos, 4 puntos altos, pero solo hasta mitad. Así. Y luego pasan, como ya le dije, solo hasta la mitad, nos quedamos así. Entonces vamos a hacer 4, pero en el mismo puntito. Así. Nuevamente pasan los 2 primeros, cogemos nuevamente hilo y nos vamos nuevamente por el tercero. Cogemos hilo, pasamos nuevamente y este es el último. El cuarto ya lo vamos a hacer, pero lo pasamos hasta el final. Bien, ahí ya tenemos nuestros 4 puntitos altos y los vamos a pasar hasta el final. Y así lo vamos a realizar. Entonces, una vez que nos encontramos así, ¿cómo cerramos esta piñita? En el siguiente punto bajo. Entonces, en este punto le vamos a cerrar. Lo cerramos con un punto bajo. Y esta es nuestra primera piña. Ahora,
Nuestra siguiente piña va a ser realizada en el mismo punto que hemos cerrado la piña. En el mismo punto nuevamente vamos a hacer lo mismo. Así realizamos nuevamente. Ahí es un puntito. Ya saben que quitamos los dos primeros, el segundo punto, acá viene el tercero, lo pasamos los dos primeros puntos y el cuarto y último. Ya saben que el último, amigos, lo pasamos hasta el final para formar nuestra piña. Nos encontramos así. Entonces, ¿cómo cerramos? Con el siguiente punto bajo que sigue. Lo cerramos con un punto bajo. Y en el mismo puntito hacemos nuevamente nuestra piña. En la vuelta número 2 nos tiene que dar 6 piñas en total. Entonces lo realizamos de esta forma. Nuestra segunda piña, nuestra tercera piña. Ahí vamos por la tercera piña. Y lo realizamos. Ya saben que el cuarto se pasa hasta el fondo. Entonces, ya saben, mis amigos, que cerramos nuevamente la piña en el siguiente punto con un punto bajo. Ahora nuevamente iniciamos nuestra siguiente piña, ya sería nuestra cuarta piña. Así. Y así lo realizamos, amigos, hasta poder finalizar o completar nuestras 6 piñas. Ya saben que llevamos 4 piñas. Acá va nuestra quinta piña. Y hacemos lo mismo. Cerramos la piña anterior y en el mismo punto que hemos cerrado la piña anterior con un punto bajo, nuevamente vamos a hacer nuestra siguiente piña. Así, de esa forma. Y cerramos. ¿Cómo lo cerramos la piña anterior? Con un punto bajo en el siguiente punto que sigue. Ahora, en este mismo punto hacemos nuevamente la piña con puntos altos. Son 4 puntos altos, pero solamente hasta mitad. El cuarto ya le pasamos hasta el fondo o hasta el último. Y así. Así es como finalizamos con nuestras 6 piñas. Entonces, una vez que finalizamos, le informo que vamos a realizar, lo primero que se va a hacer son puntos bajos, piñas, puntos bajos, piñas, puntos bajos, piñas. Entonces, a esto le vamos a llamar puntos bajos al inicio. Estos se van a llamar piñas. Entonces, la siguiente vuelta nos va a tocar puntos bajos. ¿Y cuántos puntos bajos nos tiene que dar en estas 6 piñas? Vamos a duplicar, es decir, que vamos a realizar aumento, 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 aumento en todos los puntos bajos. Nos tiene que dar como resultado final 24 medios puntos. Entonces, iniciamos con la vuelta número 3 o la fila número 3. Acá vamos a hacer 2 puntos bajos, en el siguiente también vamos a hacer 2 puntos bajos y así sucesivamente hasta finalizar la vuelta. Recuerden que nos tiene que dar 24 medios puntos al finalizar la vuelta número 3. Muy bien, mis amigos, una vez finalizada la vuelta número 3, continuamos con la vuelta número 4. En la vuelta número 4 nos tiene que dar ya hemos finalizado acá con los 24, en la vuelta 4 nos tiene que dar 12 piñas. Ya saben que es puntos bajos, piñas. Les sugiero que puedan ustedes ingresar un marcador. Bueno, yo he decidido poner este hilo para poder guiarme y saber dónde finaliza. Entonces vamos a iniciar y nos tiene que dar 12 piñas. Acá ya vamos a iniciar con una piña. Ustedes ya saben cómo se realiza la piña. Damos hasta mitad. Nuevamente vamos con el segundo punto. Nuevamente vamos con el tercer punto. Y el cuarto, que ya lo pasamos, ustedes saben que lo pasamos hasta el final.
Entonces ahora en el siguiente punto bajo ya lo cerramos. En el siguiente punto bajo ya lo cerramos. Pero ahora la siguiente piña ya no va a continuar en el mismo punto, sino va a continuar ya en el siguiente punto. Entonces realizamos la siguiente piña. Ahí vamos con 2 puntos. Este es el tercero y este es el cuarto. Ya saben, como ya les informé, en el siguiente punto bajo se cierra la piña anterior y en el siguiente ya se hace nuevamente la siguiente piña. Ya no lo vamos a hacer como las primeras piñas que los dimos en el mismo punto. Ahora va a ser ya diferente. Ahora lo vamos a hacer la piña pero en el siguiente punto. Entonces en esta vuelta, amigos, nos tiene que dar 12 piñas, ¿eh? Y así lo realizamos hasta poder finalizar. Ahí estamos cerrando y cerramos en el siguiente punto. Y así nos va quedando nuestro diseño o nuestras piñas. Muy bien, ahora como ya hemos finalizado, nos encontramos ya con las 12 piñas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cruzar la marca y la siguiente vuelta, en la vuelta número 5, vamos a continuar, ustedes ya saben, con puntos bajos. Entonces, en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y lo vamos a repetir a toda la vuelta. Al finalizar, estaríamos finalizando con 36 puntos bajos. Y lo realizamos de esta forma. Ahí viene un punto y en el siguiente le damos un aumento. Hace un punto bajo y un aumento. Nuevamente continuamos con lo mismo. Un punto y un aumento. Lo realizamos, amigos. Una vez finalizada la vuelta número 5, vamos a continuar con la vuelta número 6. En esta vuelta ya nos toca piñas. Entonces, en esta vuelta vamos a iniciar con la primera piña. Ahí estamos haciendo nuestra primera piña. En esta vuelta nos tiene que dar 18 piñas y lo realizamos lo mismo. Hacemos la piña, en el siguiente punto cerramos y en el siguiente punto hacemos nuevamente la piña. Ahí vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Cerramos la piña y en el siguiente continuamos con la siguiente piña. Ya saben que en esta vuelta nos tiene que dar 18 piñas. Muy bien, amigos, una vez finalizada ya la vuelta número, la vuelta número 6, continuamos con la vuelta número 7. Esta vuelta número 7 vamos a hacerlo con puntos bajos. Entonces, lo vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta y al finalizar estaríamos finalizando con 48 puntos bajos. Ya saben, amigos, que la secuencia que estamos llevando son puntos bajos, piñas, puntos bajos y piñas. Ahora iniciamos un punto, 2, 1, y acá viene el segundo y el aumento. Viene acá el aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos toda la vuelta. Finalizada la vuelta, y continuamos en la vuelta número 8 con piñas. Entonces, en la vuelta número 8 vamos a realizarla toda la vuelta y vamos a finalizar con 24 piñas. Hacemos la misma secuencia. Realizamos la primera piña, el tercero y este es el cuarto. Lo pasamos y cerramos en el siguiente punto. En el siguiente punto bajo hacemos nuevamente la siguiente piña y
cerramos nuevamente. Esto lo vamos a repetir toda la fila o la vuelta hasta finalizar con 24 piñas. Muy bien, nos encontramos ya finalizado la vuelta número 8. Ahora la vuelta número 9 vamos a continuar con la siguiente serie. Vamos a hacerlo con puntos bajos. En el anterior video yo les mostré el avance hasta acá, pero yo me quedé con los 24 piñas. Si ustedes desean, se quedan con las 24 piñas y lo tejen hasta la vuelta 18 piñas, 48 puntos bajos y 24 piñas, 48 puntos bajos y 24 piñas hasta la vuelta 18. Yo en este momento lo voy a realizar tal cual la anterior, la ovejita grande, para que ustedes no se confundan. Entonces, ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. En la vuelta número 9, lo que vamos a hacer, aquí va a cambiar. La serie va a ser la siguiente. Vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Ya al finalizar estaríamos finalizando con 54 puntos bajos. Ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí nos va a venir el aumento. Ya saben que estamos siguiendo el patrón de la ovejita anterior, la que le indiqué que medía de aproximadamente 40 a 41 centímetros, para que ustedes no se confundan. Y así lo repetimos toda la vuelta. Tendríamos que finalizar con 54 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 9, vamos a continuar con la vuelta 10. Y en la vuelta 10 nos tiene que dar 27 piñas. Toda la vuelta. Hacemos lo mismo. Iniciamos con piña. Ahí vamos con el segundo, tercero y el cuarto. El cuarto ya saben, amigos, que lo pasamos. Y en el siguiente punto cerramos la piña. Nuevamente con el siguiente. Hacemos la siguiente piña. De esta forma. Y en el siguiente lo pasamos. Y así lo vamos a realizar hasta poder finalizar toda la vuelta y nos tenemos que quedar con 27 piñas. Muy bien, ya hemos finalizado esta vuelta, ya nos encontramos con las 27 piñas y nos va quedando de esta forma el cuerpecito. Entonces, en la vuelta número 11, lo que vamos a continuar va a ser puntos bajos. Entonces, hasta acá ya se finalizó nuestros aumentos. Ahora, lo que vamos a hacer solamente van a ser puntos bajos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Como nos hemos quedado con 54 puntos en el anterior, quiere decir que en este ya no vamos a aumentar y solamente vamos a tejer los 54 puntos. Entonces, toda esta vuelta ya no vamos a aumentar y vamos a seguir un punto en toda la vuelta. Entonces nos quedaremos en esta vuelta con 54 puntos bajos. Muy bien, ya hemos finalizado la vuelta número 11. La vuelta número 12 vamos a hacer nuevamente 27 piñas. Recuerden que ya no estamos haciendo aumentos, entonces en esta vuelta ya hemos finalizado solo con los 54 puntos. Ahora en la vuelta 12 vamos a hacer las 27 piñas. Hacemos lo mismo, toda la vuelta lo vamos a hacer las 27 piñas. Y así vamos realizando toda la vuelta hasta obtener nuestras 27 piñas. Muy bien, amigos, finalizada la vuelta número 12, continuamos en la vuelta número 13 y vamos a tejer solamente los puntos bajos que hablamos de los 54 puntos. Recuerden que ya no estamos
haciendo aumento y solamente tejemos los 54 puntos. Toda la vuelta solamente lo hacemos de puntos bajos. Muy bien, una vez finalizada la vuelta 13, continuamos con la 14 y vamos a hacer las 27 piñas. Hacemos toda la vuelta las 27 piñas. Lo que les puedo sugerir para que todas las piñas no les queden así, todas en recta, les sugiero que ustedes adelanten con un punto bajo y en el siguiente hacen la piña. En la vuelta que le toca hacer piñas, en la próxima vuelta nuevamente inician con piña y luego en la otra vuelta nuevamente inician con un punto bajo y después la piña, para que así pueda variar si es que desean. Si no, lo pueden realizar como yo lo vengo realizando. Entonces esta vuelta vamos a continuar con las 27 piñas. Hemos finalizado ya la vuelta 14. En la vuelta 15 vamos a continuar con los 54 puntos bajos. Continuamos y en esta vuelta, en la vuelta 16 que nos toca, vamos a hacer las 27 piñas. Seguimos lo mismo, lo que venimos haciendo. Ya saben que iniciamos haciendo nuestras piñas y lo damos toda la vuelta hasta finalizar con nuestras 27 piñas. Y así lo vamos a realizar. Y así lo realizamos toda la vuelta. Muy bien, una vez finalizada la vuelta 16, continuamos con la vuelta 17, tejiendo los 54 puntos. Muy bien, finalizada la vuelta 17, nos va quedando de esta forma, muy bonito. Y en la vuelta 18 vamos a hacer nuevamente las 27 piñas. Muy bien, hemos finalizado ya la vuelta número 18, ahora vamos a continuar en la vuelta 19. Desde este momento vamos a iniciar ya con las disminuciones. Iniciamos ahora con 7 medios puntos, una disminución, la vamos a repetir por 6 veces. Al finalizar nos estaríamos quedando con 48 medios puntos y lo realizamos de la siguiente manera. Vamos, acá yo he avanzado, tengo 5, 6 y 7. Y procedo con la disminución. ¿Cómo hacen la disminución? Cogen el punto, con el siguiente punto pasan y así. Nuevamente vamos a hacer los 7 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y procedemos con la disminución. Procedemos con la disminución. Así lo realizamos toda la vuelta hasta finalizar con 48 puntos. Muy bien, finalizada ya esta vuelta número 19, en la vuelta número 20 nos vamos a quedar con 24 piñas. Muy bien, y lo realizamos, ya hacemos lo mismo como ya hemos disminuido, hacemos nuevamente la piña durante toda la vuelta y nos tenemos que quedar con 24 piñas. Continuamos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer las disminuciones, vamos a hacer 6 medios puntos, una disminución, lo vamos a repetir por 6 veces y estaríamos finalizando con 42 medios puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con la disminución. Ahí estamos procediendo a realizar la disminución. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta y estaríamos obteniendo 42 puntos. Muy bien, finalizada la vuelta número 21, continuamos en la vuelta número 22 y en la vuelta número 22 nos tiene que quedar
21 piñas, ¿sí? Realizamos toda la vuelta y nos tiene que dar 21 piñas. Continuamos en la vuelta número 23, vamos a hacer 5 medios puntos, una disminución, lo vamos a repetir por 6 veces. Al finalizar esta vuelta estaríamos obteniendo 36 medios puntos y lo realizamos ahí. Estamos haciendo, este es el quinto y procedemos con la disminución ahí. A ver, un momento. Muy bien, así la vamos a realizar toda la vuelta, ¿sí? 5 medios puntos, una disminución. Lo realizamos toda la vuelta. Muy bien, ya se pueden dar cuenta, vamos de esta forma. Entonces en la vuelta 24 lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar con 18 piñas. Entonces se realiza así. Continuamos lo mismo. Toda la vuelta nos tiene que dar 18 piñas porque ya estamos procediendo con las disminuciones. Y así lo realizamos toda la vuelta, esta vuelta de piñas. Muy bien, ya hemos finalizado las disminuciones. Ahora vamos solamente a tejer los 36 puntos y nos vamos a quedar con las 18 piñas. Entonces acá ya no vamos a disminuir. En esta vuelta número 25 solamente tejemos toda la vuelta punto bajos y nos quedaríamos con 36 puntos toda la vuelta. Ya no vamos a hacer disminuciones, solamente tejemos toda la vuelta los 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 26 continuamos con las 18 piñas. Vamos a tejer toda la vuelta 18 piñas. Continuamos la vuelta número 27 y hemos finalizado la fila o vuelta número 26 con las 18 piñas. Ahora continuamos en la fila número 27. En la fila número 27 lo que vamos a hacer es una disminución. Les había dicho de que no vamos a realizar disminuciones, pero esta sería la última disminución. No me había percatado, disculpa. En este momento vamos a hacer una disminución de 4 medios puntos, una disminución, a ver, vamos a hacerlo 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4, procedo con la disminución, esto lo voy a repetir por 6 veces. Al finalizar me estoy quedando con 30 medios puntos y lo realizo toda esta vuelta. Me tengo que quedar con 30 medios puntos. Lo realizamos. En la vuelta número 30 me voy a quedar ya solamente con 15 piñas. Una vez ya realizada mi disminución de 4 medios puntos, entonces procedo con la siguiente vuelta que me voy a quedar con 15 piñas. Lo realizamos. Hemos finalizado ya la vuelta número 28. Continuamos en la vuelta número 29. Vamos a tejer solamente los 30 puntos. Entonces nos está quedando de esta forma. En esta vuelta número 29 solamente se tejen los 30 puntos. Ya no se va a hacer ningún aumento ni disminución. Se van a tejer un punto bajo en cada punto que hemos realizado. Vamos a obtener 30 puntos en la fila o vuelta número 29. Muy bien, una vez finalizada ya la vuelta número 29, vamos a continuar con la vuelta número 30. Como no hemos realizado disminuciones, entonces nos va a quedar solamente las 15 piñas en la vuelta número 30.
Muy bien, continuamos y por último ya estamos finalizando la vuelta número 31 y en la vuelta número 31 lo que vamos a hacer son 8 medios puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir y vamos por 3 veces y estaríamos finalizando con 27 puntos en la vuelta número 31. Muy bien, una vez que ya realizamos la disminución de 8 medios puntos, una disminución por 3 veces, nos quedamos ya en la vuelta 31 y lo finalizamos así. Ya estamos, ya acá ya hicimos y ahora vamos a cerrar y cortamos el hilo. Ya vamos a cortar, recuerden que vamos a cortar el hilo para coser con la cabecita. Entonces dejamos más o menos para coser y una vez que ya finalizamos cortamos, lo hacemos de esta forma y estamos finalizando nuestro cuerpo de esta forma. Muy bien, recuerdan en la vuelta anterior que le realicé el patrón el patrón anterior, disculpa, en donde me quedé solamente con los 24 puntos. Me ha salido así, más chiquito. Es pequeño porque yo quería que me salga pequeño, entonces para que ustedes no se confundan, yo le he hecho más grandecito y ese es el patrón que queda, más gordito y más grande. Y este me queda, es pequeño. Voy a probar, como le dije, no he probado todavía, pero vamos a ver cómo nos sale. Entonces esto lo hice, no realicé aumentos, solamente me quedé en la fila 24 y lo tejí hasta la fila 18. Aquí sí lo he seguido tal cual. Entonces el gorrito va a ser lo mismo, es decir que ustedes van a tejer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El gorrito es de esta forma. Este es el gorrito, pero con este mismo patrón. Entonces ustedes, obviamente, para que les salga igual, vamos a hacer tal cual hemos realizado el día de hoy, desde la fila número 1 hasta la fila número 17, o si no, hasta la vuelta o hasta la fila número 19. Ustedes lo realizan hasta esa fila. Todo depende al tamaño de su cabecita. Entonces, si primero lo prueban, si en este caso si ustedes lo analizan, dejarlo en la fila número 17 o en la fila número 19, la cuestión es que tiene que quedar en puntos bajos, no tiene que quedar en punto piña, porque la fila número 16 y la fila número 18 son piñas, acaban en piñas. Entonces vamos a hacerlo tal cual desde este punto hasta la fila número 17 o 19, depende de ustedes del tamaño de su cabecita. Yo lo he realizado hasta la fila 17, que quedamos con puntos bajos. Nos estaríamos quedando con 54 puntos bajos. Entonces, amigos, lo realizamos. Esta es su pareja de acá, así que ustedes ya lo realizan porque es el mismo patrón, amigos. Desde la fila número 1 que iniciamos con 6 puntos hasta la fila número 17 que terminamos con 54 puntos. Hasta ahí vamos a finalizar, que estaríamos finalizando con 27 piñas y 54 puntos. Les recuerdo que tiene que quedar en puntos bajos. Finalizar, es decir, cuando hablamos de puntos bajos, esto tiene que quedar en puntos bajos, no en piñas, sino puntos bajos. ¿Sí? Ustedes lo pueden realizar porque es el mismo punto, es la misma serie. Entonces, amigos, para yo poderles realizar este video, créanme ustedes que se lleva horas y horas grabando. Lo realizo yo misma, lo edito. Por ese motivo es que a algunos les ofrecí poderlo realizar el día de ayer, pero por cuestión de tiempo no me ha permitido subirlo y lo estaría subiendo el día de hoy. Espero que ustedes disfruten de este video. Ustedes pueden apoyarnos con un like, nos ayudarían muchísimo. Espero que puedan disfrutar de esta hermosa ovejita que estamos subiendo los tutoriales. Que tengan ustedes un muy bonito día. Nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.